allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Si tienes allí la Biblia en mano, bien puedes acompañarme en Primera de Juan 3, 1. Y si no, bueno, aquí les estaré leyendo para que todos podamos conocer una porción y meditar en ella. Saludos, Silka. La palabra de Dios dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Una vez más quiero leer. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen a Él. Familia, quiero preguntarte, ¿cuántas veces te has sentido incapaz de hacer algo? ¿O cuántas veces has escuchado de algún amigo, de algún hermano, que no vales la pena, que no tienes un futuro, que eres un tonto, que nunca vas a hacer las cosas bien, que todo te sale mal y la gente se burla de ti diciendo que no eres nada, que no eres nadie? ¿Cuántos han tenido a esas personas a su lado que le estén diciendo palabras negativas, cosas como insultos, ofensivos? Te pueden expresar que no importas, que no vales la pena, que no vales mucho. Yo creo que en algún momento lo has escuchado, por lo menos en mi caso yo lo he escuchado. Hay gente bueno, en tiempos anteriores me decían: es que tú nunca vas a poder hablar ante la gente, porque yo era muy, muy penosa a mí. O sea, yo era muy, muy tímida y no podía estar frente a la gente hablándole a los ojos, ni mucho menos a 7, 8, 10 personas. Entonces la gente me decía: no, nunca vas a poder hablar, tú no naciste para esto, ni nada. Entonces creo que nosotros muchas veces hemos escuchado estas voces, estas palabras, ya sea de parte de nuestra familia, amigos, gente conocida, y hemos escuchado, y muchas de esas veces hemos creído, lamentablemente hemos creído que así es, que esto es real, cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios. Imagínate eso. ¿Quién te creó? Esas falsas palabras o estas palabras que te dice alguien, palabras negativas, ofensivas, no se compara a la persona que eres. Porque en primer lugar, ¿quién te creó? Dios. Y Dios dice que somos sus hijos. Entonces, para nuestro Dios, para nuestro Creador, somos valiosos, somos personas prioritarias para Él, somos personas importantes para Él. Imagínate, si el mismo Creador en su palabra dice que somos muy valiosos, somos muy importantes, porque dice que somos hijos de Dios, imagínense. Entonces, no hay palabra, no hay persona que pueda describir, definir la persona que tú y yo somos. No hay frase que pueda romper lo que tú y yo somos en Cristo Jesús, imagínense. No hay palabras de maldición que puedan destruir el futuro que tú tienes en tu vida. Y estando aquí en la tierra, tenemos un propósito cada uno de nosotros. El Señor te envió por un propósito. El Señor me envió por un propósito. Y no es un propósito pequeño, un propósito insignificante. No, es un propósito grande.
porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Entonces, ese propósito es gigante. Imagínate, el Señor confía en ti, confía que tú vas a poder cumplir este propósito. Lo otro interesante es que no solamente cuando nosotros creemos que somos importantes o que somos hijos de Dios, sino que también la palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él bien pudiera morar en un lugar, en un santuario y tranquilamente pues decir, yo aquí moro porque no hay otro lugar en quien pueda sentir que yo pueda estar. Imagínense, el Señor lo que dijo fue, ustedes serán mi templo, yo moraré en ustedes. Para mí, esta parte es hermoso porque allí también el Señor te muestra lo importante y lo valioso que eres. No importa el pasado que hayas tenido, porque muchas veces hay personas que te juzgan por el pasado. El Señor no lo hace. El Señor simplemente dice, ustedes son hijos de Dios, ustedes son mis hijos. El Señor no define tu futuro por todo tu pasado o por lo que dice la gente. Tu futuro se define simplemente porque eres hijo de Dios y eso te hace ser una gran persona. Entonces, el enemigo sabe que tú y yo tenemos un gran propósito, que somos una gran persona, que somos grandes en Cristo Jesús. Y lo que él hace es buscar esas palabras negativas, buscar decirte que no vales la pena, que no vales, que tu vida no tiene sentido, que tu vida no tiene propósito, que estás totalmente perdido, que no tienes esperanza. Esas palabras no son las correctas y no son verdaderas. Recuerda que Satanás usa la mentira. Satanás es el padre de la mentira y él va a decir lo contrario a lo que dice la verdad absoluta, la palabra de Dios. Así que, amigo, hermano, tú que me estás escuchando allí desde el lugar donde te encuentres, recuerda que eres importante. Recuerda que tienes un propósito. Dios te ha creado con talentos, habilidades, destrezas, pasiones. Dios te ha creado con arte. Tú puedes utilizar todo esto que tienes para cumplir el propósito por el cual el Señor te ha mandado. Que hay personas que tienen la posibilidad, o no tanto la posibilidad, sino que tienen esa habilidad de hablar con las personas, esa habilidad de comunicación. Esas personas que son súper talentosos a la hora de cantar, súper talentosos a la hora de tocar un instrumento y tú dices, yo no sé nada de esto, ni siquiera puedo hablar frente a la persona, ni siquiera puedo, no me sé las notas musicales, no sé pintar, no sé hacer esto y lo otro. No veas al resto de las personas para poder cumplir tu propósito. No mires el talento de otras personas. Para que tú puedas cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado, tienes que mirar hacia adentro, tienes que empezar a ver qué cosas Dios ha puesto en tu vida, qué cosas Dios te ha dado, qué talento, qué dones, qué habilidades. Y con eso vas a empezar a trabajar y cumplir el propósito. Hay muchas personas que hacen muchas cosas tan impresionantes que cuando los veo yo digo, wow, qué impresionante. Yo no lo puedo hacer. Pero no quiere decir que porque yo no lo pueda hacer, no pueda cumplir otras áreas, otras cosas que el Señor me ha dado. Entonces, todos somos diferentes. Dios te ha dado dones especiales solo para ti.
Así que aprovecha esa oportunidad, aprovecha tu propia vida. Claro que sí, ¿por qué no? Aprovecha tu vida y disfrútala, cumple, sigue adelante con los sueños que el Señor pone en tu corazón y cumple todos los propósitos que Él ha confiado en ti. Ha confiado en ti. Y no te desanimes por nada. No te desanimes por nada ni nadie. Ni siquiera por lo que diga la gente. Recuerda que el Señor te conoce y Él es el que te ha creado. Muchas veces sí me he sentido, por ejemplo, en mi caso, en muchas ocasiones cuando yo estaba apenas pues en este encuentro con el Señor, llegaban palabras negativas y yo decía, bueno, sí, yo creo que nunca voy a poder servirle a Dios como quisiera o pudiera hablarle a otras personas de la palabra porque yo absolutamente no sé nada y me da muchísima pena mirar a los ojos a una persona, hablarle. Imagínese si yo me imaginaba siempre que si hay 5 personas, estas personas pensaban de mí lo peor. Entonces no podía estar frente a la gente y yo decía, yo no puedo, siempre quería estar detrás de alguien, siempre quería ser la persona invisible, quería que nadie notara mi presencia, que nadie supiera que Lemmy estaba allí. Y muchos de mis amigos resaltaban, claro que sí, ellos súper talentosos, nada de pena, siempre estaban allí, eran grandes personas y siguen siendo grandes personas, claro que sí. Tenían liderazgo, autoridad, cosa que yo no tenía en lo absoluto. Y yo decía, yo creo que no nací para nada de esto, me siento fatal, fracasada. Pero cuando conocí al Señor las cosas cambiaron, Él me empezó a hablar y me mostró que yo sí valgo para Él y para sus propósitos y para todos los planes que Él tiene. Él me llamó. Así que yo sé y estoy segura que el Señor también te llamó a ti para cumplir ese propósito.